Hay lobos en las calles es una exposición transmedial que hace que conversen dos lenguajes maravillosos que yo les tengo mucho cariño, que son el teatro y la pintura. Esto nace a partir de mi mirada sobre el trabajo de Nadine Flores haciendo la voz humana de Jean Cocteau. Era su primer pase en su tercer año ya del estudio de actores. Ella se estaba graduando y había visto yo un trabajo tan completo en ella, corporalmente, dejando tanto ahí en la tabla que tuve que tomar una foto. Tuve que tomar una foto y esa foto, no solo me quedé con la foto, me quedé con la pregunta de si es que esto se puede pintar. Y como yo he sido cercano al dibujo, me gustaba, así de simple, era solo un gusto de pintar. Intentaba ejercitarme y creo que en ese momento mis manos eran tan poco traviesas y tan poco moldeadas por los cuerpos de los otros que creo que no había acción, no había huella en el papel. Entonces pasaron unos años y comencé a hacer un registro fotográfico de los trabajos corporales de los alumnos del estudio de actores y con la madurez de la vida, creo, con cosas que me enseñaba la vida, mis manos se quedaban con algo y voy del dibujo, del trazo del carbón y paso al trazo de la tinta. Y creo que la tinta es un medio y un lenguaje que me permite hacerme a mí las mismas preguntas que yo me hago encima del escenario. Casi sin boceto, casi sin un boceto, ¿no? Creo que el punto de quiebre para que exista Hay lobos en las calles es un momento en el cual yo retorno a la pintura después de haberla dejado por mucho tiempo y teniendo todo este registro fotográfico con el que me picaban las manos y cuestionarme, o sea, si realmente quiero pintar, si es que quiero pintar y si es que deseo hacerlo es para mí, porque no me importa si es que expongo, si es que no expongo. De hecho yo tenía pensado nunca exponer porque nunca me sentí tan hábil como para hacerlo. Entonces más bien fui dejando esas preguntas de lado y comencé a hacerme las preguntas que me hago en el teatro. Y creo que ese es el lugar transmedial, creo que ese es el lugar donde hay una línea, un trazo que atraviesa ambos lenguajes y hace que conversen para crear algo distinto, para crear algo nuevo para mí. Preguntas como, por ejemplo, ¿tengo que hacer un trabajo previo? Si es que yo hago un trabajo previo en el teatro para poder actuar, ¿no tengo que hacer un trabajo previo al frente del papel? ¿Cómo es el trabajo previo al frente del papel? ¿Cómo me caliento para esto? ¿Cuál es la calentada para esto? Si es que yo hago un rito para dejar de ser yo y ser otro y hacer otro, también debe haber un rito en la pintura. ¿Y es con Dios? ¿O con quién mismo es? No sé. Entonces aparecían preguntas. Hay un vínculo. ¿Cuál es el vínculo? El vínculo es entre yo y el pincel, o la tinta, o el papel, o la foto que estoy viendo, o el vínculo que yo tengo con mis alumnos, o el vínculo que tienen ellos. Entonces, todo está poblado de preguntas. Y creo que ese es el lugar transmedial que me da el teatro. Poblar más de preguntas que de respuestas, y en ese lugar producir sin discriminar. Y por eso en un inicio la exposición, o más bien dicho la colección, se llamaba Aperturas, en alusión al lenguaje técnico del teatro en un momento primero en el cual uno se acerca hacia un texto sin discriminar, solo lanzando el cuerpo encima y ver qué pasa. Y dije, voy a hacer eso, voy a acercarme hacia la pintura desde ese lugar, con muchísimas preguntas. Y vi
en ese momento, con mi cuerpo y mi mano poblada de preguntas, que yo dejaba huellas y trazos en el papel y decía, aquí siento que hay algo, pienso que estoy construyendo algo que tiene un sentido, algo que tiene un lenguaje. Este es mi lenguaje. Entonces, entre el teatro y la pintura hicieron un solo lenguaje. Creo que eso es lo que es para mí Hay lobos en las calles. Si es que uno puede visualizar el cielo y trabajarlo, puede crear el cielo. Asimismo, cuando uno puede visualizar un personaje y llevarlo al cuerpo, puede hacer eso, un cuerpo distinto que no es mío. Entonces también es de alguna manera dejarse llevar por lo que dicta la velocidad del pincel y de cómo la tinta se desliza encima del papel y cómo rasga el papel para ver qué pasa. Es decir, en la tinta sucede algo que yo no sé qué va a pasar. Tengo un horizonte claro, atravesado por el vínculo que tienen los alumnos, atravesado por el rito que hicieron, atravesado por mi bagaje con el dibujo y atravesado por la fotografía muy clara que quiero componer, una composición clara, y después aparece algo nuevo. Y por eso pienso que esto es un trabajo transmedial. Y claro, el trabajo regresa al teatro en el momento en el que comienza la exposición a tomar forma y decido llamarles a los actores, a Edmundo y a Juan Daniel, a que retomen su trabajo corporal de las criadas para volver a aterrizarlo, pero no en un trabajo no en un trabajo actoral de escena pedagógico, sino en un trabajo performático. ¿Cómo sucede este trabajo performático? Intentando aplastar lo más posible el texto de Genet y componiendo un texto que contenga el rito. Esa fue mi pregunta mientras armábamos el texto, es cómo hacer para poner el rito, todo el rito que hay en las criadas en un texto pequeño de 12 minutos. Y de esa manera vuelve al teatro aquí, vuelve al cuerpo de ellos, vuelve a los alumnos del estudio de actores, que realmente es de ellos todo esto.